Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo de amores apasionados, secretos inconfesables y tramas que te dejarán pegado a la pantalla. Sí, hoy vamos a hablar de las mejores series turcas que giran en torno al amor prohibido, la pasión desbordante y esos secretos que, cuando se revelan, cambian todo. Si eres como yo y disfrutas de una buena historia que te haga sentir, reír, llorar y hasta morderte las uñas de la intriga, entonces has llegado al lugar correcto. Porque prepárense para un viaje emocionante a través de tierras lejanas, personajes complejos y romances que desafían las convenciones sociales. Pero antes de empezar, y para que no te pierdas ni un solo vídeo lleno de recomendaciones, análisis y chismes sobre tus series favoritas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Y créeme, no querrás perdértelo. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a descubrir esas series turcas que te robarán el sueño y te harán replantearte todo lo que creías saber sobre el amor. La primera serie de la que quiero hablarles es un verdadero clásico, una joya que ha conquistado corazones en todo el mundo, ***, Ask Memnu, ***. Esta serie es la definición misma de drama, pasión y traición. Imaginen esta situación. Bihter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Aparentemente es un matrimonio por conveniencia, pero todo se complica cuando Bihter conoce a Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan. La química entre ellos es innegable y, a pesar de sus intentos por resistirse, terminan envueltos en un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Lo que hace a Ask Memnu tan adictiva es la complejidad de sus personajes y la forma en que la serie explora los límites de la moralidad y la pasión. Bihter es una mujer atormentada por su pasado y por su deseo de escapar de una vida que siente vacía. Belul, por su parte, es un joven impulsivo y egoísta que se deja llevar por sus deseos sin pensar en las consecuencias. Y Adnan es un hombre bueno y generoso que, sin darse cuenta, está cavando su propia tumba. La serie está llena de momentos de tensión, de romance ardiente y de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Prepárense para el drama. Pero esperen. Hay mucho más que profundizar en esta obra maestra. Ask Memnu no es solo un triángulo amoroso, es un estudio psicológico de personajes atrapados en las redes de la sociedad, la ambición y el deseo. Bihter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una mujer que se siente sofocada por las expectativas y la hipocresía de la alta sociedad turca. Su matrimonio con Adnan, aunque le brinda seguridad económica, no le ofrece la felicidad que anhela. La aparición de Belul, el joven y atractivo playboy, es una tentación irresistible que despierta en ella una pasión que creía dormida. Belul, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, es un personaje complejo y contradictorio. Por un lado, es un joven encantador y despreocupado que disfruta de los placeres de la vida sin asumir responsabilidades. Por otro lado, esconde una profunda inseguridad y un miedo al compromiso. Su romance con Bihter es una forma de rebelarse contra las convenciones sociales y de experimentar una pasión que lo consume por completo. Sin embargo, su egoísmo y su incapacidad para asumir las consecuencias de sus actos lo convierten en un personaje trágico. Y Adnan, interpretado por Selçuk Yöntem, es la víctima inocente de esta trama. Un hombre bueno y generoso que ha perdido a su esposa y que busca la felicidad en un segundo matrimonio. Su amor por Bihter es sincero y desinteresado, pero su ceguera ante la realidad lo convierte en un personaje vulnerable y trágico. La serie te hace cuestionar, ¿es posible la felicidad en un matrimonio basado en la conveniencia? ¿Puede el amor verdadero florecer en un entorno lleno de secretos y mentiras? Ask Memnu te dejará pensando mucho después de que termine el último episodio. Otra serie que no puede faltar en esta lista es Fatmagul Unsuku. Esta es una historia muy diferente a la anterior, pero igual de impactante. La serie cuenta la historia de Fatmagul, una joven inocente que es brutalmente agredida por un grupo de jóvenes adinerados. Después de la agresión, uno de los perpetradores, Kerim, se ve obligado a casarse con Fatmagul para evitar la cárcel. Al principio, Fatmagul siente un profundo resentimiento hacia Kerim, ya que lo considera uno de sus agresores. Sin embargo, a medida que lo conoce, descubre que él no participó en la agresión y que está atormentado por la culpa y el arrepentimiento. Lo que hace a Fatmagul Unsuku tan especial es la forma en que aborda temas como la violación,
el trauma y la recuperación. La serie muestra el largo y difícil camino que Fatmagul debe recorrer para superar su trauma y recuperar su vida. También explora la complejidad de las relaciones humanas y la posibilidad de encontrar el amor y la redención incluso en las circunstancias más oscuras. Es una serie dura, pero también muy inspiradora y llena de esperanza. Profundicemos aún más en esta serie conmovedora. Fatmagulun Suku no es solo una historia de venganza y justicia, es un grito de denuncia contra la violencia sexual y la impunidad que a menudo la rodea. La serie, protagonizada por Beren Saat, explora el impacto devastador de la agresión en la vida de Fatmagul, una joven campesina que ve truncados sus sueños y su futuro. La serie no escatima en detalles al mostrar el trauma psicológico y emocional que sufre Fatmagul, así como el estigma social que la acompaña. Kerim, interpretado por Engin Yurek, es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Inicialmente se siente culpable por no haber podido evitar la agresión, y se ve obligado a casarse con Fatmagul para expiar su culpa. Sin embargo, a medida que la conoce, se enamora de ella y se convierte en su mayor apoyo. Kerim representa la posibilidad de la redención y la esperanza de que el amor pueda curar las heridas del pasado. La serie también critica duramente la sociedad turca, que a menudo culpa a las víctimas de agresión sexual y protege a los agresores. Los jóvenes adinerados que agreden a Fatmagul representan la impunidad y la corrupción que existen en ciertos sectores de la sociedad. Fatmagulun Suku es una serie valiente y necesaria que invita a la reflexión y al debate sobre un tema tabú como la violencia sexual. Prepárense para un torbellino de emociones, pero también para una historia de superación y esperanza. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que combina el romance con la intriga política. Mutese MYZYL. Esta serie histórica está basada en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. La serie sigue su ascenso al poder, sus conquistas militares y sus intrigas políticas. Pero lo más interesante de todo es su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y confidente. Hürrem es una mujer astuta, ambiciosa y muy inteligente que sabe cómo manipular la corte otomana para conseguir sus objetivos. Su relación con Suleimán es apasionada, pero también llena de intrigas y celos. Juntos desafían las convenciones sociales y cambian el curso de la historia. Mutese MYZYL es una serie espectacular, con una producción impecable y un elenco de actores talentosos. Si te gusta la historia, el romance y la intriga política, esta serie te va a encantar. Adentrémonos en el laberinto de poder y pasión que es Mutese MYZYL. Esta serie no es solo un drama histórico, es un retrato fascinante de la corte otomana en su época de máximo esplendor. Suleimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, es un líder carismático y ambicioso que busca expandir su imperio y consolidar su poder. Sin embargo, también es un hombre atormentado por las responsabilidades y las decisiones difíciles que debe tomar. Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli, es una figura controvertida y fascinante. Una esclava que, gracias a su inteligencia y astucia, logra conquistar el corazón del sultán y convertirse en su esposa y consejera. Hürrem es una mujer que desafía las convenciones sociales y que lucha por sus derechos en un mundo dominado por hombres. Su relación con Suleimán es una mezcla de amor, pasión, celos e intrigas. La serie te sumerge en un mundo de palacios lujosos, traiciones, conspiraciones y batallas épicas. Mutese MYZYL explora temas como el poder, la ambición, la religión, la guerra y el amor. La serie te hace reflexionar sobre la naturaleza del poder y sobre los sacrificios que se deben hacer para alcanzarlo. Si te gusta la historia, el romance y la intriga política, esta serie es una joya que no te puedes perder. La producción es espectacular, el vestuario es impresionante y las actuaciones son magistrales. Prepárense para viajar en el tiempo y para vivir una experiencia inolvidable. Y para los amantes de los dramas familiares, tengo que mencionar Karasebda. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las ambiciones de la familia de Nihan, que la obliga a casarse con un hombre rico y poderoso. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso empresario y busca vengarse de la familia de Nihan. Karasebda es una serie llena de romance, drama y venganza.
La química entre los protagonistas es innegable y la trama te mantiene enganchado desde el primer episodio. Prepárense para llorar, sufrir y suspirar con esta historia de amor imposible. Profundicemos en la melancolía y la pasión de Kara Sevda. Esta serie no es solo un romance juvenil, es una tragedia griega moderna. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un joven idealista y trabajador que se enamora de Nihan, una joven artista de una familia adinerada. Su amor es puro y sincero, pero se ve truncado por las diferencias sociales y las ambiciones de sus familias. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella. Nihan se siente atrapada en un matrimonio sin amor y sufre por la imposibilidad de estar con Kemal. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y exitoso y busca vengarse de la familia de Nihan por haberlos separado. Kara Sevda es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la clase social, la venganza y el destino. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de superar los obstáculos que se interponen en el camino del amor verdadero. La química entre los protagonistas es palpable y la trama te mantiene enganchado desde el primer episodio. Prepárense para un torbellino de emociones, pero también para una historia de amor eterno que te tocará el corazón. Por supuesto, hay muchas otras series turcas que merecen ser mencionadas, como **Erkencikus**, una comedia romántica ligera y divertida, **Silla Bellazask**, una historia de amor entre un sicario y una doctora, y **Kukur**, un drama criminal ambientado en un barrio peligroso de Estambul. Pero creo que con estas recomendaciones ya tienen suficiente para empezar a explorar el fascinante mundo de las series turcas. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de algunas de las mejores series turcas que giran en torno al amor prohibido, la pasión desbordante y los secretos inconfesables. Hemos explorado historias de romance, drama, venganza e intriga política. Y espero haberlos convencido de que le den una oportunidad a estas series que sin duda, los engancharán desde el primer episodio. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Cuál creen que verán primero? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.